Hola amigos. Soy el Guerrero Futbolero, y sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy hablaremos de los mundiales. Pero específicamente, sobre México en cada Copa del Mundo de fútbol, desde su primera participación, hasta la participación más reciente. Antes de empezar, solo quería agradecer por el gran crecimiento de este canal. Pasamos de tener 150 suscriptores, ahora tenemos casi 350 suscriptores. Muchas gracias, espero que sigamos creciendo. Bueno, comencemos con el video. La selección mexicana es la selección no campeona del mundo con más participaciones en los mundiales, con un total de 17 participaciones, donde por increíble que parezca, su fase más lejana son los cuartos de final. Ahora veremos las eliminatorias de México para los procesos mundialistas. En el primer mundial de la historia, todas las selecciones que participaron fue mediante una invitación de los anfitriones. Una de las selecciones que fueron invitadas fue México. En el mundial, a México le tocó en el mismo grupo que a Francia, Chile y Argentina. En su primer partido, que también fue el primer partido de los mundiales, se enfrentaron a la selección de Francia, donde perdieron 4-1, donde Lucien Lauren marcó el primer gol de los mundiales, y Juan el Trompito Carreño marcó el primer gol mexicano en la Copa del Mundo. En su segundo partido, México se enfrentó a la selección de Chile, donde los australes ganaron con un marcador de 3-0. En su último partido, ya sin chances de avanzar a las semifinales, México se enfrentó a la selección de Argentina, donde la albiceleste derrotó a México con un marcador de 6-3, donde Manuel El Chaquetas Rosas marcó el primer gol de penalti de los mundiales. Con 0 puntos, y una diferencia de gol de -9, México fue la peor selección del mundial. Al Mundial de Italia 1934, todas las selecciones se vieron obligadas a clasificarse para ir a Italia. La selección mexicana participó en las eliminatorias de Norteamérica y el Caribe. México entró en la segunda ronda de la eliminatoria, donde se enfrentó a la selección de Cuba, donde ganaron los 3 partidos en el Parque Necaxa, 3-2, 5-0 y 4-1, llegando invicto al Mundial. O eso hubiera sido, si no jugaran una tercera ronda frente a los Estados Unidos. Donde los gringos también querían ir a Italia. En el partido en la ciudad de Roma, México cayó derrotado 4-2 frente a los Estados Unidos. Para el Mundial de 1938, la mayoría de selecciones americanas no participaron, debido al complot de Argentina contra las selecciones europeas. En el caso de México, no participó debido a los problemas en la Federación Mexicana de Fútbol. Después de la W2M, se reanudaron los mundiales en Brasil 1950. En la eliminatoria, se enfrentó a las selecciones de los Estados Unidos y Cuba, ganando los 4 partidos. Quedando primer lugar de su grupo, y calificando al mundial. En el mundial, a México le tocó enfrentarse a Yugoslavia, Suiza, y al anfitrión Brasil. En su primer partido, México inauguró el mundial y el estadio Maracaná frente a la selección brasileña, perdiendo con un marcador de 4-0. En su segundo partido, a México le tocó enfrentarse a Yugoslavia, perdiendo 4-1, quedando fuera del mundial. En su último partido ya eliminado, se enfrentó a la selección de Suiza, perdiendo este partido 2-1. Perdiendo sus 3 partidos, quedó en penúltimo lugar del mundial, solo sobre la selección de Bolivia. Para el Mundial de Suiza 1954, México no sufrió para llegar a la Copa del Mundo. Pues se enfrentó a las selecciones de Estados Unidos y Haití, donde la selección mexicana se llevó el boleto mundialista, quedando líder con puntaje perfecto. En el Mundial, a México le tocó compartir grupo con Francia, Yugoslavia, y de nuevo a la selección brasileña. En su primer partido, México se enfrentó a la selección brasileña, donde cayeron con un marcador de 5-0. Para su segundo y último partido, se enfrentó a la selección de Francia, donde cayeron con un marcador de 3-2, donde el jugador José Luis Lamadrid anotó el gol del primer mexicano jugando en Europa. No se enfrentó a Yugoslavia, porque las selecciones que no eran cabezas de series no se enfrentarían entre sí, así como las que eran cabezas de serie. Con las 2 derrotas, se localizaron en el lugar 13 de 16 selecciones en el Mundial.
Para el Mundial de Suecia 1958, se mantuvo que solo un equipo podía calificar. México empezó en la primera ronda, donde compartió el grupo con Canadá y los Estados Unidos. Donde México no tuvo complicaciones para clasificar, donde fue líder del grupo con puntaje perfecto. En la segunda ronda, México enfrentó en 2 partidos a la selección de Costa Rica. México derrotó a los ticos 2-0 en la ida, y un empate a un gol en la vuelta, para ir invicto al Mundial. En el Mundial, a México le tocó en el grupo C, junto con Gales, la anfitriona Suecia, y la subcampeona del mundo Hungría. En su primer partido e inaugural del Mundial, México cayó 3-0 ante los anfitriones. En su segundo partido, México consiguió su primer punto en un Mundial, pues empató a un gol con la selección de Gales. En su último partido, debían ganar para pasar a la siguiente ronda, pero cayeron 4-0 frente a los húngaros, quedando fuera del Mundial. Aunque obtuvieron un punto, México fue el lugar 16 de 16 equipos ya que ninguno quedó sin puntos. Para el Mundial de Chile 1962, las selecciones americanas se eliminaron para tener un lugar en el Mundial. México se ubicó en el grupo 1 compartido con Estados Unidos, donde empató en el primer partido, y en el segundo ganaron, para ir a la fase final. En dicha fase, compartió grupo con Costa Rica y las Antillas Neerlandesas. México quedó líder del grupo, con una sola derrota frente a Costa Rica, teniendo boleto para el repechaje contra Sudamérica. En el partido contra la selección de Paraguay, México ganó con un global de 1-0, conseguido en el Olímpico Universitario, llegando al Mundial. En el Mundial, a México le tocó el grupo C, compartido con España, Checoslovaquia, y la campeona del mundo Brasil. En su primer partido, cayeron 2-0 frente a la selección brasileña. En el segundo partido, a pesar de ir dominando el partido, México cayó 1-0 frente a España. En el último partido ya sin posibilidades de pasar, México consiguió su primer victoria en mundiales, derrotando 3-1 frente a Checoslovaquia. Con esa victoria, México se ubicó en el lugar 11 de 16 selecciones. Para el Mundial de Inglaterra 1966, se mantuvo el formato del Mundial anterior, pero quitando el repechaje contra Sudamérica. México se ubicó en el grupo 1, compartido con Estados Unidos y Honduras. México fue líder del grupo, con un solo empate frente a los Estados Unidos, pasando a la última ronda. En dicha ronda, México se enfrentó a Costa Rica y Jamaica. México fue líder del grupo con un solo empate frente a Costa Rica de visita, llegando al Mundial inglés. Ya en el Mundial, a México le tocó en el grupo A, compartido con Uruguay, Francia, y la anfitriona Inglaterra. En su primer partido, empataron a un gol frente a los franceses. En su segundo partido, se enfrentaron a los anfitriones, donde cayeron 2-0, quedando matemáticamente fuera. En su último partido, empataron sin goles frente a los uruguayos, donde México, si bien no ganó, se dio la primera leyenda del 5 copas, Antonio "La Tota" Carvajal. México quedó en el lugar 12 de 16 selecciones que participaron en el Mundial. Por obvias razones, al ser el anfitrión de 1970, México no estuvo en las eliminatorias para el Mundial. Ya en la Copa del Mundo, a México le tocó compartir el grupo con la Unión Soviética, El Salvador, y Bélgica. En el primer partido en el nuevo Estadio Azteca, México se enfrentó a la Unión Soviética, donde no pasaron del empate sin goles. En el segundo partido, México derrotó a El Salvador con un marcador de 4-0, que es hasta el momento, la mayor goleada del Tri. En el último partido, México derrotó a Bélgica con un marcador de 1-0, que hizo que por primera vez en su historia, a los cuartos de final. Para el partido de cuartos de final, se enfrentaron a la selección italiana, en el Estadio Nemesio 10. México cayó con un marcador de 4-1. Pero eso no quita el sexto lugar en su propio Mundial. Para el Mundial de Alemania 1974, el modelo de eliminatoria cambió, ahora se usaría el campeonato de la CONCACAF como eliminatoria. México entró en la ronda preliminar de Norteamérica, junto a Canadá y los Estados Unidos. México fue el líder de su grupo con puntaje perfecto. La ronda final fue el Puerto Príncipe en Haití, donde como ya dije, el campeón del campeonato CONCACAF iría al Mundial. México acabó tercer lugar del campeonato CONCACAF, sin chances de ir al Mundial de Alemania.
Donde hubo un pequeño mito de vudú en la selección, lo explicaré de forma breve. Haití. El estadio Silvio Cator, en la capital de Puerto Príncipe, fue el lugar elegido para que del 29 de noviembre al 15 de diciembre de 1973, se definiera el representante de la CONCACAF de cara al Mundial. Sin embargo, la catástrofe terminó por consumarse el 14 de diciembre, cuando Trinidad y Tobago goleó 4-0 a México. El equipo nacional quedaba eliminado del Mundial de Alemania 1974. Aunque este fracaso quedó envuelto por el mito del vudú que favoreció a los caribeños, Manuel Lapuente, entonces jugador de aquel cuadro nacional, aseguró que el Tri simplemente perdió por malo y por exceso de confianza. Para el Mundial de Argentina 1978, se mantuvo la clasificación mediante el campeonato CONCACAF. México se volvió a eliminar con los países de Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos. México fue líder del grupo con más apuros de los que debían, donde México perdió su único partido frente a los canadienses. Pasando al campeonato CONCACAF en México. México consiguió el campeonato CONCACAF, y el boleto para el Mundial de Argentina. En el Mundial, a México le tocó en el grupo B, compartido con Polonia, Túnez, y la campeona del mundo Alemania Federal. Como curiosidad, México fue con una selección muy joven. En su primer partido, cayó sorpresivamente ante la debutante Túnez con un marcador de 3-1. En su segundo partido, cayó estrepitosamente ante la Alemania Federal, con un marcador de 6-0. Después de ese partido, la selección mexicana se convirtió en la selección más odiada en menos de una semana. En su tercer y último partido, cayeron derrotados 3-1 frente a Polonia. Después de eso, México se convirtió en la peor selección de ese mundial, acabando en el lugar 16 de 16 selecciones. Como en los dos últimos mundiales, la clasificación al Mundial de España 1982 se dio mediante el campeonato CONCACAF. Como en las dos ediciones anteriores, la selección mexicana se enfrentó a las selecciones de Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos. Pero a diferencia de los dos anteriores, esa ronda se complicó demasiado. Pues fue segundo de grupo, detrás de los canadienses, después de perder su único partido frente a los Estados Unidos. Pero en la última ronda, se dio la peor versión de la selección mexicana. México terminó como tercero de la ronda final, por detrás de Honduras y El Salvador, ganando solo un partido, empatando 3, y perdiendo 1, que fue la noche triste de Tegucigalpa. 6 de noviembre de 1981, un día que quedó marcado en la historia del fútbol salvadoreño, pues aquel día, la selección de El Salvador consiguió la segunda y hasta el momento, última calificación, a una Copa del Mundo, cuando un solitario gol de Eber Hernández le dio el triunfo al cuadro cuscatleco, con el que dieron la campanada y calificaron al Mundial de España 1982, dejando fuera nada más y nada menos que a la selección mexicana. Después de 16 años de la última vez que México organizó un mundial, los aztecas se convirtieron en aquel entonces, en el único país en organizar dos mundiales. Como ya sabemos, México no participó en la Copa CONCACAF para el mundial. Ya en el mundial, a México le tocó en el grupo B, compartido con Bélgica, Irak y Paraguay. En su primer partido, derrotaron con un marcador de 2-1, donde marcó la gran estrella Hugo Sánchez. En su segundo partido, empataron a un gol con Paraguay. En el último partido, derrotaron a la selección de Irak, con un marcador de 1-0, que no solo le dio la clasificación a los octavos de final, sino también como primero de grupo. En los octavos de final, derrotaron a Bulgaria con un marcador de 2-0, con el gol más bello de los mundiales, con el que México llegó por primera, y única hasta ahora, clasificación a los cuartos de final. En dicha ronda, se enfrentaron a la selección alemana, con la que empataron sin goles, y en los penales, los alemanes ganaron 4-1, dejando fuera a la selección mexicana. Pero esta es la mejor clasificación, ya que fue sexto lugar del mundial.